Si quieres tener una buena definición de cada área del cerebro, debes tener en cuenta estos tres conceptos que daré a continuación. Corte hace referencia a la sección transversal del cerebro. Plano hace referencia a la estructura posicional del cerebro y eje hace referencia a la posición de movimiento del cerebro. Ahora bien, ¿qué son los cortes coronal, sagital y axial? Corte coronal divide el cerebro en la mitad anterior y posterior y su eje es conocido como anteroposterior, dado que el movimiento es perpendicularmente al plano frontal. Entonces, si nos ubicamos en la cabeza, vemos que esta parte, esta diadema, ¿cierto? Si la dividimos y referimos entonces, y nos hacemos referencia al eje que va de adelante hacia atrás, nos damos cuenta que nos va a quedar la parte antero posterior. Sagital se divide entre la mitad derecha e izquierda, el corte es transversal y hace referencia a la parte perpendicular al plano sagital. El plano axial se divide en la mitad inferior y posterior y hace referencia al eje longitud vertical, debido a que el corte es horizontal. Bien, entonces si vemos estos tres cortes, ahora ubiquémonos en varias posiciones del cerebro. Comprendamos mejor el plano cartesiano del cerebro a través de esta imagen. Si bien vemos la estructura de movimiento y el movimiento en posición, tendríamos entonces que este corte sería axial, dado por el transverso que hacen los ejes. En el primer eje tenemos desde lo rostral a lo caudal, que hace la longitud o el transverso desde el posencéfalo. Luego tenemos otro corte formando un codo. Esto es porque el metencéfalo en la parte gestacional hace un cambio de posición, logrando que se obtenga este codo. Entonces tendremos en esa posición dorsal ventral, siendo dorsal la parte del dorso y el ventral o anterior y el ventral el medio. El tronco encefálico o tallo cerebral, esta es una estructura del sistema nervioso central que conecta el cerebro con la médula espinal. En el tallo cerebral vamos a conseguir unos núcleos neurales aferentes y eferentes que son los fundamentales para transmitir y recibir informaciones sensitivas, motoras en nuestro organismo, responsables de las funciones vitales como es respirar, la frecuencia cardíaca, la presión arterial. Anatómicamente, el tallo cerebral se encuentra ubicado en la fosa craneal posterior por debajo del diencéfalo, anterior al cerebelo, superior a la médula espinal y está constituido por el mesencéfalo, el puente o protuberancia y el bulbo raquídeo. El mesencéfalo es la porción más corta del tronco encefálico que contiene los núcleos de relevo que están involucrados en el procesamiento de la información auditiva y visual. El puente se sitúa entre el mesencéfalo y el bulbo raquídeo y se extiende desde la unión pontobulbar hasta la salida del nervio troclear y posee unos centros de vital importancia que permiten mantener el control postural y de reflejos vestíbulos oculares. En el puente se van a originar el nervio trigémino, el abduceno, el facial y el vestíbulo coclear. Están irrigados por la arteria basilar y la arteria cerebrosa infraanterior, el bulbo raquídeo. Conecta el tallo cerebral con la médula espinal a nivel del agujero magno. Posee unos centros de vital importancia como son el centro cardíaco, ritmicidad medular, el vasomotor y también se van a originar los nervios glosofaringeos, el vago, el accesorio espinal, el hipogloso y está irrigado por la arteria espinal anterior, la arteria vertebral y la arteria cerebrosa infraposterior. El mesencéfalo es el segmento más alto del tronco encefálico. Conecta el puente con el cerebelo y el tálamo. Además de todo, hace parte de nuestro sistema nervioso central
y tiene dos estructuras llamadas tectum y tegmentum. Esta estructura cortical también se conoce como cerebro medio y tiene como principal función coordinar todos los mensajes que llegan al cerebro y salen hasta la médula espinal. El tectum se encuentra ubicado en la zona dorsal del mesencéfalo con orientación hacia la nuca. Este a su vez también se conoce como tubérculos cuadrigénicos gracias a la forma que posee. Están subdivididos en 4 estructuras: colículos superiores que están relacionados directamente con la vista y colículos inferiores relacionados directamente con la audición. Es decir, el papel del tectum es sumamente importante, ya que éste se encarga de procesar lo que se ve y también lo que se escucha, para luego dar una respuesta motora rápida ante cualquier situación. El tegmentum es una red de neuronas involucrada en diversos procesos subconscientes, por lo que se conoce como el núcleo motor, que se encarga de transmitir señales hasta el tálamo y a diversos núcleos basales con el fin de evitar movimientos corporales no deseados. Bueno, mi nombre es María Fernanda, ya me respondió las funciones del mesencéfalo. Entonces tenemos dentro de las funciones que es una de las principales funciones es el que da el paso a las principales vías descendentes de la corteza cerebral. Entonces, como lo son, por ejemplo, el córtico espinal y el córtico vulvar. Entonces, estos son los que nos permiten a nosotros como tal el movimiento voluntario de lo que es la cabeza y el cuerpo. También tenemos que juegan un papel bastante clave lo que es el conducto de las principales vías ascendentes, que es como tal la médula espinal, que son los que llevan los estímulos sensitivos del cuerpo y la cabeza y el cerebro. Entonces tenemos también, contiene la porción mesencefálica de la formación reticular, que esto va conjunto con otras partes pues que hacen parte del mesencéfalo, como lo es el tronco encefálico. Este controla lo que es el dolor, el estado del ánimo y la respiración. También tenemos como función que promueve los instintos de supervivencia. Entonces vamos a tener que este nos permite poder tener comportamientos o poder detectar, reconocer comportamientos como tal que puedan ser peligrosos para nosotros. También tenemos lo que es que nos permite los movimientos del ojo, entonces los movimientos oculares, debido a que este contiene los núcleos de los nervios oculomotor y el troclear. Entonces esto es lo que nos facilita como tal el funcionamiento coordinado de estos núcleos. Y también está conectado el mesencéfalo con los núcleos auditivos y visuales, que esto lo que nos hace es que nos permite como tal tener movimientos y reflejos auditivos y oculares. Tuberculosis cerebral se relaciona fuertemente con el SIDA. En RM, el tuberculoma aparece como una imagen nodular como centro hiperintenso. Síndrome de Benedetto se produce debido a una afectación del tegmento dorsal del mesencéfalo y generalmente es secundario a una oclusión de ramas de la arteria cerebral posterior, que aporta flujo a los núcleos del nervio oculomotor y al núcleo rojo. Clínicamente se manifiesta con parálisis del oculomotor común ipsilateral, hemiataxia, contralateral, incoordinación y corea. Una lesión a nivel del tectum puede afectar a uno u otro de sus dos sentidos. Por ejemplo, en el síndrome del mesencéfalo central o síndrome del perineum, el paciente no puede mover sus ojos en sentido vertical debido a la lesión del tectum. Esta lesión puede tener diversos orígenes, como un tumor, un traumatismo craneoencefálico o una lesión parasitaria.